Hola mis queridos amigos, y ahora vamos a hablar de la luna en la carta natal, qué simboliza, qué representa, así que vayan viendo la suya propia. Después del sol sabemos que la luna, mal llamada luminaria porque no tiene su luz propia, es lo más importante, es lo que más llama la atención dentro de la carta natal. Tiene mucho que ver con su relación con la Tierra, por ser un satélite, por gravitar y tener tanta influencia, sobre todo, como dicen, en la parte líquida del cuerpo, así como en los mares y las mareas y todo esto que ya conocemos, ¿no? Así que, si bien el Sol representa, como dijimos, la unidad, la luna, que es la gran reguladora de los ciclos, tiene mucho que ver con nuestra capacidad de generación de la sustancia de nuestro cuerpo, de la multiplicidad y la variabilidad, sobre todo con las 4 fases de la luna, que se reflejan en nuestro carácter, así como tenemos un momento de nacer con la luna nueva, de crecer con la luna creciente, de la luna menguante y la luna llena en su máxima expresión, así también veamos cómo esto influye y tiene mucho que ver con la luna de nacimiento, en qué fase de la luna nací y cómo esas fases de la luna me afectan todos los meses. Entonces, como decía, es la responsable directa del movimiento de las aguas, de las mareas, los líquidos en general, y para nosotros en nuestro organismo va a influir también en ese aspecto, que luego ya saben que el agua también representa en lo simbólico los sentimientos, las emociones, nuestro vínculo con la madre, nuestro vínculo con nuestra tierra que nos nutre, que nos abastece, que nos da cobijo y todo esto, así como las sugestiones, las fantasías, cuando sobre todo rige esa parte oculta de su naturaleza con el inconsciente, con todo lo que podemos traer grabado aún desde el útero de la madre, o aquellos que creen en reencarnaciones desde nuestras vidas pasadas, por cuanto es el reflejo del alma. Dicen que ahí donde está la luna y del modo a través del signo como ella se manifiesta, tenemos el alma y todas las necesidades del alma. Por eso tendemos a ir con mayor facilidad, y sobre todo las mujeres, a el encuentro con nuestra luna. Entonces, la luna es el espejo del sol. Si nosotros tratamos de mirar al sol directamente, vamos a ver que no es posible, ¿no? Es como esa energía del astro que no te deja verlo en su totalidad, en su dimensión. Pero ¿cómo podemos ver claramente el reflejo del sol sin que nos dañe energía de lo maternal también, ¿no? Sin que nos dañe, protegiéndonos y mostrándonos la máxima escenificación justamente en el reflejo que hace el sol, la luna de ese sol, ¿no? Y sobre todo la luna llena. Entonces, es el espejo del sol, así que de alguna manera revela a veces una parte desconocida de ese ego, de esa individualidad, de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es un punto de referencia en ese sentido. Ya sabemos que lo usaban los marineros, los marinos, para navegar más allá de las estrellas. La luna para nosotros siempre refleja lo más cercano y lo más conocido, empezando por el hogar, la casa, la familia, la tierra, las raíces, etcétera, ¿no? Así que, como la madre, como la familia, como tiempo representa el pasado, más allá del presente y del futuro que va a representar nuestro sol, nos avisa de dónde venimos, cómo somos de receptivos, cómo utilizamos su energía yin, su energía receptiva, femenina, cómo registramos la memoria de nuestros ancestros y nuestros pasados. Por eso ella es tan afable al recuerdo, ¿no? Como esa madre que guarda todas las cosas de sus hijos, porque cuando ellos se vayan, ella tiene eso que le trae a la mente la vivencia de ese momento, ¿no? Va a referirse también a otras cosas como por ejemplo el destino que nos trae la vida para tener esa experiencia lunar, como también objetos y lugares, así que vamos a empezar por esto. Cuando hablamos de la luna y hablamos del carácter de la persona, vamos a hablar de personas que tienen esta energía maternal,
nutricia, protectora, pero también hablamos de las personas que son viajeras, que son complacientes, muchas veces imaginativas, otras veces fantasiosos, soñadores y cambiantes. Y cuando hablamos de destinos que reflejan la luna, vamos a hablar, como decía, de lo habitual, de lo cercano, de lo conocido, como la madre, como la familia, como la esposa. Vamos a hablar de los ciclos, de los cambios naturales que nos propone la vida. Vamos a hablar del instinto de protección, vamos a hablar del alimento, de comer básicamente, de emociones y del inconsciente. Y podemos hablar de objetos, ya saben que rige la plata, entonces de los objetos plateados. Vieron que antes había en las casas, sobre todo nuestras abuelas y todo esto, tenía mucha vajilla de plata y eso les daba a ellos como un renombre, como una importancia que se usaba solo en casos especiales. La luna nos va a referir como lugar también las plazas cercanas, a diferencia del sol que tiene que ver con lo principal, la más grande, la que está en la capital, la que es un centro de referencia. La luna es ese lugar en donde van los niños a jugar y donde la madre los puede observar. Entonces también, ¿no? La plaza más popular o la plaza más cercana a nuestra casa. Va a hablar de todos los lugares húmedos, ya que tiene esa energía. Va a hablar de los lugares públicos, como por ejemplo los lugares donde se reúnen las madres en la escuela o en tipos de actividades que tengan que ver con la cocina, la alimentación, los comedores, cuando no, los lugares populares como el mercadeo y todo esto, ¿no? Tiene que ver también con todo aquello que nos refleja, como el agua, como los vidrios, como los espejos, tiene que ver con las playas, con los ríos, con las orillas de los ríos. Cuando la persona es muy lunar y sobre todo en agua, sobre todo en Cáncer y todo esto, va a tender a vivir cerca del agua porque eso la conecta directamente con su mundo de fantasías y emociones. Así que una vez que hicimos un repaso rápido de la luna, fíjense cómo está su luna, dónde está su fortaleza. Ya saben que ella habita su lugar, su signo es Cáncer y se exalta en Tauro. Por tanto, acá es donde mejor se manifieste, más cómoda se siente. Y los lugares de detrimento, como Capricornio o de su caída como Escorpio, es donde más sufre esta luna y a veces saca lo peor de sí. Así que ahora te queda a ti ver dónde está tu luna.